Muy bien, perfecto. Pues nuevamente buenas noches a todos. Vamos a comenzar con el, con el curso de este día. Como comentaba, habíamos originalmente puesto que eran 10 lecciones, pero consideramos importante que metiéramos esta novena lección que es acerca de la Cena del Señor, porque es un mandato, es una obligación importante como cristiano, y ahorita pues justamente la idea y el objetivo de esta lección es que podamos entender lo que significa la Cena del Señor, así como su importancia en la vida cristiana. Muy bien. Como comento, es una lección realmente corta, como pueden ver en la cantidad de versículos. Y pues bueno, hagamos nuevamente de una manera ordenada la asignación de los versículos para que me ayuden por favor a leerlos en su momento. ¿Quién me ayuda con Mateo 26, 17? Víctor Gaby. Rubén. Gaby, Bueno, gracias. yo Marcos 14, 12. Ok, Quique, Marcos 14, 12. Mateo 28, 18. Camile. Escuché a Yamile, Mateo 28, 18. Entonces, Angie, Mateo 26, 20. ¿Ok? Lucas 22, 15. Lau Sánchez. Gracias. Mateo 26, 26, 28. Víctor. Blanca. Escuché primero a Víctor. Blanquita, usted, Marcos 14, 22, por favor. Ok. Lucas 22, 19, 20. ¿Quién me ayuda con eso? Rubén. Gracias, Rubén. Primera de Corintios 11, 23 al 25. Adriana Gutiérrez. Gracias, Adriana. Primera de Corintios 11, 26. Adriana Escorcia. Gracias. Primera de Corintios 11, 27 al 28. Igual yo, Adriana Escorcia. Gracias. Mateo 26, 29. Angie. Gracias, Angie. Muy bien. Entonces, como se pueden dar cuenta, son pocos los versículos. Entonces, empecemos. La lección es acerca de la Cena del Señor. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes acerca de esta Cena del Señor? Como pequeño brevario, sabemos que la Cena del Señor, cuando estamos en la iglesia cristiana, se celebra mediante la toma del pan, que es la galleta, y del vino, que es el jugo de uva que se nos comparte en ese día, en ese tiempo, y es cuando el pastor o alguno de los líderes hace la lectura de la Cena del Señor, y entonces todos participamos de ella, pero en ocasiones pues no sabemos qué significa o no sabemos cuál es la importancia de este evento, y pues yo creo que esa es la importancia de ahorita poder entenderlo mediante esta lección. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes de este evento? Bueno, primero que nada, cuando leemos la palabra, el Señor instituyó la Cena del Señor, es decir, fue directamente Jesús, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, el primer día de celebración de la Pascua. Esta comida o cena, porque era por la tarde, tarde-noche, era conforme a la tradición judía, es decir, ¿se acuerdan que habíamos comentado acerca de cuándo fue la primera vez que se instituyó la Pascua, que fue en Éxodo 12, es decir, cuando estaban todavía los israelitas o los judíos en el pueblo de Egipto, y se instituyó ahí en ese momento lo que era la Pascua, y habíamos hablado que era necesario lo que era el cordero sin mancha, un cordero de un año, que fuera sin mancha, que fuera perfecto, que lo estuvieran cuidando, y también se celebraba con pan sin levadura, por eso se llama la fiesta de los panes sin levadura, y con vino. Y esto lo vemos en Mateo 26, 17, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Entonces, fue el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, es decir, la Pascua. Y se estaban preparando entonces Jesús y sus discípulos para hacer esta celebración. Y este día es cuando se sacrificaba el Cordero de la Pascua. Habíamos dicho también que este Cordero de la Pascua era el Cordero por el cual el sacerdote principal en ese tiempo hacía la expiación
de los pecados por todo el pueblo, ¿sí? Esto lo vemos en Marcos 14:12, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Marcos 14:12. Entonces Marcos ahora lo que hace es describir este evento, pero incluyendo que era cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, y como comenté, es cuando se sacrificaba el cordero de la expiación para el perdón de los pecados. Ahora, era una reunión muy importante y era digna de celebrarse, como vemos en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, era una reunión importante. Nada más. ¿Lo podrías repetir, Yamile, por favor? Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Entonces, era una reunión importante, como veíamos, y era digna de celebrarse, puesto que era la Pascua. Entonces, esto, como hemos comentado, era una institución que Dios había hecho en aquel entonces a todo judío, y Jesús la quería celebrar también de la misma manera con quienes, eso es lo importante, ¿no? Con quienes la celebró. Bueno, era tan importante para Jesús celebrarla que la celebró con las personas más cercanas a él, con sus discípulos, es decir, con sus 12 apóstoles. Jesús celebró la Pascua con ellos, y Jesús deseaba, dice la palabra, y te lo vamos a leer, comer con sus amados apóstoles esa Pascua antes de que padeciera, es decir, antes de que Jesús fuese llevado a la cruz a morir por nuestros pecados. Esto lo vemos en Mateo 26:20, por favor. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Así es. Entonces, ¿con quién se sentó a la mesa? Con sus 12 discípulos, que después fueron los enviados a predicar el evangelio a todas las naciones. Entonces, con ellos deseaba, y eso lo dice Lucas 22:15, por favor. Y les dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Amén. Entonces, es el deseo de Jesús en ese entonces, que quería comer con sus amados apóstoles esa Pascua antes de que padeciera. Entonces, ¿con quién la celebró? Con los 2 apóstoles. Muy bien. Y entonces vemos en tres de los 4 evangelios es donde se nos indica que hubo que fue la institución de la Cena del Señor. Entonces, quiero mostrarles los 3 evangelios en Mateo, en Marcos y en Lucas, cómo los 3 libros se complementan y a la vez la instituyen de una manera casi igual. Entonces, eso es lo que les quiero mostrar ahorita. En Mateo 26, del 26 al 28, es como el Señor instituye la Cena del Señor. ¿Se me ayudan a leerlo, por favor? Mientras comía, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Muy bien, entonces en Mateo, ¿cómo es la secuencia, o cómo es la manera en que el Señor instituyó esta cena? Pues en primer lugar dice mientras comían. Entonces estaban comiendo una cena, la cena de la Pascua, y en ese momento de convivencia, sentados a la mesa, entonces es cuando Jesús toma el pan y lo primero que hace es bendecirlo. Lo bendice y lo parte y lo da a sus discípulos. Toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da a sus discípulos y les dice, tomen o tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos,
porque esto es mi sangre, y se refiere ahí acerca de el nuevo pacto, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, y dice que esta sangre es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Entonces, de esta manera lo instituye el Señor Jesús desde el punto de vista o de la descripción de cómo lo hace Mateo. Ahora veamos cómo lo dice Marcos. Marcos 14, 22 al 24, por favor. Sí, y mientras comían, Jesús tomó pan, bendijo y lo partió y les dio, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Amén. ¿El 22 al 24? Perdón. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Amén. Muy bien, entonces en Marcos nos dice algo muy similar, casi igual a lo que nos dice Mateo. Si se fijan, nos dice mientras comían, es decir, nuevamente estaban en la mesa, estaban todos reunidos en un momento de celebración de la Pascua o el Pesaj, como se dice en hebreo, y entonces en ese momento nuevamente Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y entonces dice, tomad, esto es mi cuerpo. Y con la copa hace, como comento, hace algo igual a lo que mencionó Mateo, que es que toma la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo nuevamente, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Y lo complementábamos con la parte de Mateo donde dice es derramada para remisión de los pecados. En este caso no lo comenta, pero por eso quería mostrarles las diferencias que hay con uno con el otro, que es prácticamente lo mismo entre Mateo y Marcos. Ahora, Lucas lo complementa muy bien, porque si vemos en Lucas 22, del 19 al 20, ¿lo podemos leer, por favor? Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió, y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Amén. Entonces, en este caso, comenta que toma el pan y nuevamente da gracias. En los otros evangelios menciona que lo bendice. Entonces, bendecir, dar gracias, lo partió y les dio a cada uno. O sea, es decir, partió el cuerpo partió el pan y se lo dio a cada uno de ellos diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Entonces, y aquí menciona ya una parte importante que dice, haced esto en memoria de mí. ¿Ok? Hacer esto en memoria de mí. Y después dice, después que hubo cenado, entonces como comentábamos, era una comida en la mesa, estaban cenando la cena del Pesaj o la cena de la Pascua, y después de que cenan, Lucas describe que entonces toma la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces es prácticamente lo mismo, más que Lucas añade la parte donde dice Jesús, haced esto en memoria de mí. Y digamos que la parte complementaria es el caso de Pablo. Pablo, al escribirle a los Corintios, en 1 Corintios 11, 23 al 25, describe lo que es la cena del Señor. Entonces, si me ayudan a leerlo, por favor. Yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo, que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que beban de ella en memoria mía.
Amén. Entonces, si se fijan, ya después de los evangelios, después de varios años en que Pablo ya arranca su ministerio y sus viajes misioneros, pues podemos ver cómo él dice algo muy, muy claro aquí. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Es decir, él transmitía la enseñanza misma de que a él le habían enseñado, que era la cena del Señor. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, es decir, esa misma noche en la cual él fue llevado y arrestado, Jesús tomó el pan, habíamos dicho que esa parte se complementa en todos los evangelios, y habiendo dado gracias, comentábamos que también es parte de dar gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Ok? Entonces vemos una concordancia y una digamos, un resumen similar o igual a lo que veíamos en los evangelios, confirmado por Pablo. Y como decía Lucas, haced esto en memoria de mí. Entonces también Pablo lo menciona ahí, que es para memoria. Hagamos esto con el objetivo de tener memoria del Señor en este evento, ¿ok? Y asimismo toma la copa después de haber cenado, si se fijan también está implícita la parte de la cena, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto en memoria de mí. Entonces, digamos que el resumen o la conclusión de las cuatro partes de la Biblia, en los 4 libros diferentes donde se instituye la cena del Señor, vemos que tiene una concordancia perfecta, o sea, no hay ninguna diferencia entre cada uno de ellos. Ahora, si hacemos entonces el resumen, veíamos que es una cena, es decir, una comida completa, pero aquí lo importante y lo que hay que recalcar es que era una cena donde el objetivo de la cena, y como ustedes todos sabemos, la parte de la comida es sentarse en la mesa. Y en esta parte, lo que representa es un tiempo de tranquilidad, ¿no? Cuando se come, es un tiempo donde hay tranquilidad, donde hay reflexión, donde hay compañerismo y donde hay remembranza, es decir, donde se recuerdan o hacemos memorias de ciertos eventos. Y en este caso es el evento donde el Señor Jesús hizo esta institución de la cena. Y también lo importante de la cena en este caso es la comunión entre hermanos de la fe. Es decir, estaba el Señor Jesús con sus amados discípulos, los apóstoles, los 12 amados, y había una comunión entre los hermanos de la fe, entre ellos y con el Señor. Eso es muy importante. Ahora, también veíamos, en base a los antecedentes, que este evento en el primer día de la Pascua realmente también simbolizaba la Pascua. ¿Cómo? Ahí agarró. Muy ¿cómo se representaba? Bueno, pues Jesús dice que Jesús representa al Cordero sin mancha, ¿no? Esto lo hemos visto en varios versículos donde dice que Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, que Jesús representa a ese Cordero sin mancha que era sacrificado en ese día para expiación de los pecados. Ahora, en caso de Jesús, veíamos que fue un solo sacrificio que sustituye a los sacrificios constantes necesarios para el perdón de los pecados o para tener paz con Dios, que le había solicitado Dios a los judíos, y esto lo veíamos que los sacrificios no eran permanentes, sino que eran temporales, ¿no? El sacrificio de Jesús fue permanente para garantizar la paz con Dios y para garantizar el perdón de los pecados, es decir, un solo sacrificio sustituye a los sacrificios constantes de animales, ¿ok? También vemos que el pan representa el cuerpo de Cristo y el vino representa la sangre de Cristo. Muy bien. Y entonces, como es una transición, simboliza o es la transición entre lo que se hacía anteriormente para el perdón de los pecados, para que no hubiera muerte, de los sacrificios de animales sin mancha, corderos, habíamos dicho, y es una transición entre Jesús en la última cena, es decir, antes era necesario hacer todos los sacrificios,
Ahora con Jesús ya es una transición donde ya no es necesario más hacer esos sacrificios, sino que ahora es mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo que podemos obtener el perdón de pecados. Amén. Y por último, tenemos la parte de hacer esto en memoria de mí. Y eso significa, primeramente, que es un mandato del Señor. Es decir, así como habíamos hablado del bautismo, la cena del Señor no es necesaria para la salvación, pero al celebrarla, cada vez que la celebremos, dice el Señor, haced esto en memoria de mí, somos obedientes a un mandato del Señor, pero adicionalmente es un tiempo en donde lo recordamos y es un tiempo, como comentaba ahí, tiempo de tranquilidad, de reflexión, de compañerismo, en comunión con el Señor, en comunión con los hermanos, representando y recordando el gran sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros para otorgarnos la vida eterna mediante la fe en Él. Amén. Entonces, este es en resumen lo que vemos acerca de lo que es la cena del Señor. Ahora, ¿con qué objetivo? Veíamos que uno de los objetivos era recordarlo, pero específicamente 1 Corintios 11:26 nos dice para qué celebramos la cena del Señor. Si lo pueden leer, por favor, 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amén. Entonces, nos dice 1 Corintios 11:26, Pablo nuevamente, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, el objetivo es que la muerte del Señor anunciemos hasta que Él venga. Entonces, número 1, reconocemos mediante la participación de nosotros en la cena del Señor, reconocemos que mediante su muerte, Él entregó su cuerpo y su sangre por nosotros para perdón de los pecados. Entonces, la pregunta ahí con la respuesta obvia es, ¿qué acaso no es importante hacer esto? La respuesta es obviamente sí, y el mismo Pablo lo dice. En la muerte del Señor anuncian cada vez que lo hacen. Y por segunda, dice, hasta que Él venga, lo que significa que reconocemos que esperamos la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces son dos cosas importantes ahí. El objetivo de la cena del Señor es que anunciamos y participamos y reconocemos que el Señor murió por nosotros y se resucitó y ascendió a los cielos, y reconocemos que esperamos la segunda venida de nuestro Salvador. Entonces, este es el objetivo de participar en la cena del Señor. Ahora, ¿cómo hacemos la cena del Señor en nuestra iglesia en tiempo de gracia? La importancia de la cena del Señor en la iglesia actual es la siguiente. Debe de ser, el valor que le damos a la cena del Señor es que debe de ser un acto consciente de autoevaluación y reflexión para arrepentirnos de nuestros malos caminos y adoptar una actitud de mayor compromiso para seguir sus pasos. Es decir, fuimos invitados a este evento muy importante donde estamos recordando el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo, y mediante este evento debemos de estar conscientes y hacer una autoevaluación de nuestra vida y una reflexión. ¿Para qué? Para recordarnos que el Señor murió por nosotros y para recordarnos que el Señor vendrá en un futuro cercano. Entonces tenemos que hacer esta evaluación para adoptar una actitud de mayor compromiso para seguir sus pasos. Ahora, si se fijan, pues no se especifica la frecuencia. Si lo vemos con respecto a la manera en que se hacía en aquel entonces, bueno, no nos da mucha información la Biblia sobre cómo se hacía después de que Jesucristo lo instituyó, es decir, cuando lo hacían los discípulos o cuando lo hacía Pablo en todas las iglesias de Asia y del Medio Oriente. Sin embargo, como no se especifica, pues tenemos la opción de hacerlo una vez al año, como es la Pascua, y en este caso nosotros, el pastor, ha decidido que lo celebremos una vez al mes. Es decir, cada primer domingo del mes se hace el llamado para que toda la iglesia
de manera en conjunto para poder tener esa comunión entre hermanos de la fe y esa comunión con nuestro Señor, se hace la invitación para que la celebremos una vez al mes, ¿ok? Cómo se hace en nuestra iglesia. Como comento, no hay una frecuencia o un tiempo específico, así se ha decidido para poder tener esa autoevaluación, reflexión, ese recordar a nuestro Señor Jesucristo, que sea de preferencia a principios de mes como lo hacemos nosotros, ¿ok? Y en este caso, pues se toma el pan sin levadura y el jugo de uva. Es decir, el pan sin levadura, lo que utilizamos es una galleta, y el jugo de uva, bueno, ahí comento que en la parte del pan sin levadura o de la galleta se hace en representación al pan ácimo, que es pan sin levadura, o lo que le llaman los judíos el matzá. El punto es que el pan sea sin levadura. Y el segundo es que pues en lugar en lugar del vino, pues utilizamos nosotros el jugo de uva. Ahora, ¿por qué utilizamos el jugo de uva? Es una situación donde queremos evitar que algunos hermanos o nuevas personas que están apenas entrando en el conocimiento del Señor Jesús tengan algún problema con el alcohol. Entonces, por eso se utiliza principalmente el jugo de uva para tener cuidado de aquellas personas que pudieran tener un problema con el alcohol. Pero, en pocas palabras, se puede utilizar pan sin levadura, se puede utilizar matzá, se puede utilizar pan ácimo, se puede utilizar algún pan sin levadura y se puede utilizar jugo de uva o el vino mismo. Es decir, la cuestión aquí y la importancia aquí es poder celebrar este evento donde recordamos que nuestro Señor murió por nosotros y vendrá por segunda vez. Muy bien. Ahora, ¿quiénes pueden participar? Las personas que pueden participar son todas aquellas que hayan aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Es decir, todos aquellos que son salvos, todos aquellos que hayan sido regenerados, todos aquellos que el Espíritu Santo haya venido y hayan tomado la decisión ellos de cambiar. Ahora, de preferencia, que sean bautizados, porque como comentábamos, si ya sabes que el bautismo es una ordenanza del Señor y no has decidido bautizarte, entonces, de igual manera, la cena del Señor es de lo mismo. Es decir, tenemos que ser obedientes a aquellos eventos que el Señor Jesús nos dijo que deberíamos hacer para pertenecer a la comunidad o a la iglesia. Es decir, si testificamos que fuimos bautizados, entonces con mayor razón podemos participar de la cena del Señor. Sin embargo, la importancia aquí es que podamos tener esta advertencia que nos hace Pablo antes de tomar la cena del Señor, y esta advertencia nos la hace en 1 Corintios 11, 27 al 28, por favor. Era que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Entonces nos dice ahí Pablo que debemos, para no tomar de esta cena indignamente, tenemos que probarnos a nosotros mismos. ¿Y qué significa probarnos? Es decir, tenemos que tener la autoconciencia o la reflexión de cómo estamos en el camino del Señor. Y a esto me refiero cuando pongo ahí, nos debemos poner a cuentas con el Señor. Es decir, arrepentirnos de nuestros pecados y comprometernos a seguir sus enseñanzas. Esto es lo primero, tenemos que ponernos a cuentas al Señor. Entonces, antes de tomar la cena del Señor, nos ponemos a cuenta, hacemos una autoevaluación de cómo va nuestra vida y nos ponemos a cuentas con el Señor si es que nuestra vida va más o menos, vamos caminando bien o tenemos algo de qué arrepentirnos. Y también lo tenemos que tomar con mucho respeto y honra a nuestro Señor. ¿Por qué es importante? Porque recuérdense que anunciamos, es decir, hacemos memoria y proclamamos su muerte, y fue una muerte de cruz por nuestros pecados,
hacemos esto cada vez que participamos de la cena. Anunciamos, hacemos memoria y proclamamos su muerte. Y también proclamamos su regreso para celebrar con esta cena, para celebrar esta cena con nuestro Señor. ¿Qué significa esto? Que tendremos, y nos dice ahí en Mateo 26 al 29, que en su regreso Él querrá celebrar esta cena con nosotros. ¿Lo podemos leer en Mateo 26, 29, por favor? Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Entonces, el Señor nos dice claramente que esa fue su última cena y que la volveremos a tener esa misma cena en presencia de nuestro Señor cuando lo hagamos en el reino de su Padre, es decir, cuando estemos todos con Él en la segunda venida del Señor. Entonces, mi pregunta es, ¿qué acaso no es importante mostrar el respeto y la honra a nuestro Señor durante esta celebración de la Cena del Señor? Pues la respuesta es obviamente sí, ¿no? Necesitamos darle a esta celebración el respeto y la honra adecuada. Entonces, lo primero es ponernos a cuentas con el Señor y lo segundo es mostrar respeto y honra para memoria de nuestro Señor Jesucristo por su muerte y porque declaramos y proclamamos que Él regresará y entonces celebraremos la cena con nuestro Señor. ¿Okay? Pues fue corta, como les comento. Aquí están las tareas para reflexionar. Si tengan alguna pregunta, alguna duda. Porque, vuelvo a repetir, la importancia de la cena ya la acabamos de ver y en ocasiones a lo mejor no se nos ha, no le hemos dado a lo mejor la importancia, ¿no? Sí es un momento en donde necesitamos estar a cuentas con el Señor, es un momento donde necesitamos darle ese honor y sobre todo que participemos todos en armonía, en un solo corazón, como hermanos, en comunión con Dios al hacer esta cena, ¿verdad? Obviamente, pues lo ideal sería que fuera como tal, a lo mejor una comida, una cena. Hay iglesias que lo hacen así. Sin embargo, ahí no me quise meter mucho, pero si ustedes leen, y es parte de la tarea, me estoy adelantando, pero si ustedes ven en 1 Corintios, en ese mismo capítulo 11, la iglesia de Corintio hacía las cosas mal durante la cena. Entonces, los voy a dejar para que ustedes lo lean, pero por eso nosotros lo hacemos de esta manera, un poquito más práctica, más sencilla, pero con la misma objetivo que es la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga nuevamente. Muy bien. ¿Alguna duda? Pregunta, comentario, Adriana, adelante. Hola. Yo quiero entender que los niños no participan de la cena del Señor porque los niños no tienen pecados para arrepentirse o sí pueden participar. Como es una proclamación de la muerte del Señor, a lo mejor ellos no entienden esa parte, ¿no? De que Jesús murió por nosotros, de que Jesús dio su vida por nosotros, por nuestros pecados. Entonces, a lo mejor ellos, bueno, no a lo mejor, definitivamente ellos no van a entender ese proceso que pasó el Señor Jesucristo por nosotros. Y nosotros sí lo entendemos. Entonces, en estricta teoría, por eso los niños no podrían participar de esta cena. No sé si el pastor... Sí, es que hizo un comentario a Adrianita. No es porque no tengan pecados, es porque necesitamos ser conscientes, lo que dice Arturito, necesitamos ser conscientes de lo que estamos proclamando, de lo que estamos recordando, el precioso sacrificio del Señor Jesucristo y que estamos esperando que Él venga. Normalmente un niño, digamos, de recién nacidos hasta los 8, 10, 11 años, como que no le agarra mucho la onda. Hay niños que sí, hay niños que tú le preguntas y te dice bien lo que es la cena del Señor. Si un niño de 10, 11 años te dice qué es la cena del Señor y para qué es y por qué es, puede participar porque lo está haciendo dignamente y se está dando cuenta de lo que hace. Pero no es porque no hayan cometido pecados, es porque tenemos que ser conscientes de lo que estamos recordando y celebrando. Creo que pasa lo mismo que con el bautismo, ¿no?
Ya cuando los niños son conscientes, pues ya deciden bautizarse porque ya tienen conciencia. Y más cuando ya están criados en un hogar cristiano, ¿no? Y ya les inculcaron, ya conocen. Sí, ya, Así es. perdón. No, y además, Mande. Adriana, si te fijas, a lo mejor lo que los atrae a los niños mucho cuando, digo, pues mis hijos lo hacen, ¿no? Ay, jugo, ¿me das? Ay, pan, ¿me das? Entonces, eso es lo que hay que explicarles, ¿no? O sea, no significa de que estamos simplemente tomando jugo y comiendo una galletita, ¿no? Sino que estamos haciendo realmente y una participación de una celebración de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Ahí les va un testimonio muy, muy bonito que a mí me gustó mucho de mi hijo Gogo cuando era niño, cuando era pequeñito, y su amigo sigue teniendo un muy buen amigo que es Andrés, el hermano de Marto, y en la iglesia la gente no les daba pan, o sea, no les daba el pan sin levadura ni el juguito de uva, y entonces ellos, bien conscientes de lo que estaban haciendo, iban, se compraban un frutzi y se compraban galletas saladas. Y a la hora de la cena del Señor, ellos partían su pan y tomaban el frutzi, pero ya eran bien conscientes. Entonces, ¿por qué negarle a un niño que es consciente de participar de la cena del Señor? Ahora, como dice Arturito, pues si su hija pequeñita se come el pan y se toma el juguito, no pasa nada, ni le está faltando el respeto a Dios, ni mucho menos, pero no está celebrando la cena del Señor, está comiendo un pedacito de pan y un vasito de jugo de uva. Lo que sí es importante es que enseñemos a nuestros hijos desde pequeños para que sepan qué es la cena del Señor. Y cuando ellos sean conscientes, entonces participen. Kike, adelante. A mí me encanta este tema. La verdad es que pues es algo muy importante en la vida de todo cristiano. Y aquí, bueno, voy a tocar un punto como lo que comentaba hace rato Adriana de lo del bautismo. Fíjate que yo lo que nunca entendí de la iglesia tradicional es que yo siento que limitan a las personas a participar. Tienen ciertas reglas, ¿no? Que tienes que confesarte y tienes que, digamos, exponerle al sacerdote tus pecados para poder ser partícipe de la cena del Señor. Entonces, pues yo no sé, ahorita que, bueno, ya me convertí a cristiano y la verdad estoy, digamos, pues muy contento con lo que estamos nosotros viviendo. Yo siempre me he puesto a pensar, ¿por qué negar a las personas participar de la cena del Señor cuando una persona está, digamos, arrepentida de corazón? Entonces, es algo que no he entendido, no lo entiendo. Y también quería preguntar si, por ejemplo, aquí en el cristianismo, también hay ciertas limitaciones, o sea, para poder participar, independientemente si se es niño, adulto, joven o bueno, ya una persona más mayor. No sé si me explico. Sí, mira que ahí, más que, si lo ves desde el punto de vista de limitaciones, entonces tú estás poniendo una división entre quienes participan y no participan. Entonces, si lo vemos, lo que acabamos de ver ahorita, si hablamos acerca de la celebración de la Pascua y del Pesaje, mi pregunta es, si tú no eres judío y vas a una comunidad judía, ¿te permitirían ellos participar de la Cena del Señor o de la Pascua? Y la respuesta es, te lo permitirían con ciertas condiciones. Y unas condiciones es que principalmente, pues digo, que tú tengas o sea, que quieras no solamente participar por participar, sino que quieras convertirte al judaísmo, que quieras entonces ser como ellos, ser parte de la comunidad. Entonces, en ese aspecto, estamos considerando que en el cristianismo, la Cena del Señor, como es una celebración que se hace entre hermanos de la fe, que se hace entre hermanos, entonces podríamos decir que lo importante aquí es que tú puedas al menos pues creer lo mismo que creemos, porque si viene, por ejemplo, un satánico, que no va a venir, y él participa de la cena, lo que va a pasar es que sobre él está habiendo justicia de Dios porque está tomando la cena indignamente. Entonces mi pregunta es, ¿tú
permitirías que una persona que sabes que no es cristiano tome la cena del Señor indignamente para juicio contra él mismo? Pues dices tú, mejor te cuido, te protejo y te limito, como tú dices, a que traigas sobre ti mismo, ya sea por desconocimiento, por rebeldía, por lo que tú quieras, que tú traigas sobre ti mismo, pues un juicio de Dios contra ti, cuando no debería de ser, ¿no? Entonces, si eso lo vemos del punto de vista de lo que se está haciendo o de las bases de la cena. Pero si también lo vemos del punto de vista donde lo que estamos anunciando nos queda claro, que es anunciar a Jesús, pues por lo menos tienes que creer en Jesús. Por segundo, tienes que creer que Él murió por nosotros, que Él murió por ti. Y ya cuando tienes todo ese proceso, pues eres un cristiano, porque ya creíste que Él murió por ti, que murió por tus pecados y que su sangre fue vertida por nosotros porque nos amó y tú lo aceptaste, pues entonces tú participas de la misma celebración, ¿no? No sé si quedó más o menos claro. Sí, de hecho sí, pero sí me quedé con esa duda porque, bueno, yo es algo que siempre le he criticado a la Iglesia Católica, a la Iglesia tradicional, porque por ponerte un ejemplo, hay muchas veces dicen que excomulgan o pueden o no le dan la comunión, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, ¿no? A una pareja que a lo mejor vive en concubinato, pero no están casados por la ley de Dios, por la ley de la Iglesia, ¿no? Y por ponerte otro ejemplo, yo siempre he pensado, si una de esas personas o esa pareja que vive en concubinato hace obras caritativas, ayuda al prójimo, siempre está cerca de Dios, ¿por qué en ese sentido? Yo por eso te repito, yo los critico porque le niegan a las personas muchas veces participar de la cena del Señor, bueno, justamente en ese tipo bueno, en la iglesia tradicional, en las misas que realizan, justamente por el hecho de que vive, digamos, en un libro o vive en concubinato. Y acá, por ejemplo, pues, digo, yo siempre he pensado que lo ideal es el gran arrepentimiento que tengas, el creer en Dios, el estar cerca de Dios, y estoy consciente de todo lo que dices, y eso es algo que yo estoy de acuerdo, ¿no? O sea, necesitas creer en Jesús y estar de acuerdo de que tienes que convertirte y hacer el bien para poder participar. Pero sí, no, o sea, era algo que me causó siempre ese conflicto en la Iglesia Católica. O sea, siempre los critiqué de esa manera. ¿Una pregunta? Levantó la mano David primero, David. perdón. Sí, buenas noches, Dios les bendiga. Yo en alguna iglesia donde fui antes, el día de la Santa Cena, antes de tomar la cena, dice Corintios 11, que pruébese cada uno a sí mismo y analícese, ¿no? Y no beba de la copa indignamente. Entonces, lo que se hacía era que si yo tenía, por ejemplo, un disgusto, una desaveniencia con el pastor Pablo, antes de tomar la cena, iba yo y le pedía perdón. Le decía, hermano, ¿sabes qué? Disculpa, me exalté, me exasperé, te ofendí, perdóname. Y ya una vez que estuviera a cuentas, entonces ya tomaba la cena. No sé si esa práctica es válida de acuerdo a lo que dice la palabra. Otra era que dice, no comas deprisa, o sea, que reflexiones, hagas un análisis, dices, bueno, ahorita yo venía con toda la disposición de tomar la Santa Cena, me estuve preparando la noche anterior, oré y todo, y ahorita que iba llegando a la iglesia, me peleé con alguien en la puerta y ya sabes que me siento mal y no voy a tomar la cena porque dije unas palabrotas y ya mejor la tomo para la siguiente que viene. Sí, mira, es correcto, o sea, por eso Arturito leyó eso y dijo que tenemos que participar dignamente. Si tú has visto, David, y todos los que estamos aquí, cada que participamos de la Cena del Señor, leemos ese texto de la Biblia y les decimos, vamos a tomarnos unos minutos para ponernos a cuentas delante de Dios. Si en ese momento el Señor te dice, háblale a tu compadre porque te peleaste con él, y si no participes, le tendrías que hablar a tu compadre y decirle, compadre, perdóname por lo que hice y participar de la Cena del Señor. Pero normalmente lo que hacemos es tomarnos unos momentos y decirle, Señor, me arrepiento de todo lo malo que hice,
Me arrepiento de haberme burlado de los Chivas que perdieron o del Cruz Azul que va a perder. Yo me arrepiento y entonces puedo participar dignamente de la cena del Señor. No sé si me estoy explicando. Insisto, si el Señor te toca y te dice, ve y pídele disculpas a tal persona, lo puedes hacer, pero si no, la única limitante para participar de la cena del Señor es eso que dijo Arturito, conocer al Señor Jesucristo, haberlo recibido como tu Señor y tu Salvador y ser consciente de lo que estás celebrando. De ahí no hay ninguna limitante, más que, por supuesto, ponernos a cuenta y arrepentirnos. Yo lo que hago es decirle, Señor, mira, me arrepiento de que me peleé con mi esposa, de que me le cerré al del pecero, y sabes que a lo mejor cometí algún otro error que no me di cuenta, te pido me disculpes. Y entonces ya me siento más tranquilo delante de Dios y participo de la cena del Señor. ¿Va? No sé si con eso ya queda David y Quique. Sí, gracias, pastor. Dani. Sí, gracias. Bueno, gracias. La pregunta que va a hacer creo que puede ser un poco polémica y dura. Hablamos de estar en buena condición para poder tomar la cena del Señor. Y se me vino a la mente las personas que viven en condiciones sexuales homosexuales. ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué pasa si pueden tomar la cena del Señor o no? Pues participar de las fiestas y todo, esas personas. Obvio no, porque no te estás poniendo a cuentas con el Señor. O sea, pero ahí queda en criterio de ellos y vienen las consecuencias de participar indignamente. Si lo quieren leer, está un poquito más adelante ahí en ese versículo, dice que muchos están enfermos y muchos hasta mueren. Entonces, si por ejemplo un homosexual no se arrepiente delante de Dios de su homosexualidad, o vamos a llamarle de su adulterio, de su fornicación o de lo que sea, va a llevar alguna consecuencia, no por maldición de Dios, sino porque está faltando a una celebración en donde tú estás poniéndote a cuentas con el Señor. No sé si me explique. Entonces, en estricto sentido, no podría participar una persona así. Sin embargo, pues yo a la fecha no soy adivino y creo que Arturito tampoco, ni ninguno de ustedes, estos, a saber, ¿no? ¿Quién sí está bien a cuentas con el Señor o no? Nosotros no le decimos que no a nadie, simplemente decimos ponte a cuentas y si tú participaste indignamente, pues llevarás una consecuencia. Entonces, la respuesta sería no podría participar, pero yo no le podría decir a él, oye, tienes cara de homosexual, no vas a participar. Por supuesto que no, nunca lo haría, ¿no? Al contrario, la palabra de Dios dice que amemos a nuestros semejantes y si hay oportunidad de que esta persona se arrepienta y haga bien las cosas, nosotros tenemos que abrirle las puertas para que así lo haga. No sé si esto conteste tu pregunta, Dani, y está Rubén por ahí. Sí. Bueno. Blanquita. Sí, con respecto a lo que dice el joven, ¿no? De que en la Iglesia Católica, por ejemplo, que si son concubinos y no pueden participar en la Cena del Señor, pues más que nada, yo digo que son los mandamientos que nos enseñan, pues que no debemos de estar en unión libre, sino estar bien casados para poder participar de la Cena del Señor, y no porque no lo prohíban, sino porque debemos de saber los mandamientos, pues estar bien con Dios para poder recibirlos, ¿no? Correcto. Es todo. Muy bien, Blanquita. Adelante, Rubén y Adrianita, creo que están por ahí. Sí. Después, Yami e Iván. Sí, exacto. Yo iba a decir justamente lo que dijo la hermana Blanca, que es precisamente el estar en orden, porque Dios es un Dios de orden, es un Dios de amor y de misericordia, pero también de orden. Y obviamente nos pide estar en orden, en su orden, no en el nuestro, sino en el orden que Él estableció, que es el orden perfecto y que es el que nos va a llevar a estar mejor, ¿no? Entonces, es ese estar en orden, ahora sí que acatar ese orden de Dios, no porque lo diga el pastor, no porque lo diga nadie, sino porque Dios lo dice, ¿verdad? En su palabra. Y entonces, pues, tenemos que participar de la cena dignamente, ¿no? Y como dice el pastor también, pues ahora sí que nosotros no somos quien para decir es que tú no,
porque pues eso ya cada quien se las debe con Dios, pero pues sí tenemos nosotros como la obligación pues de hacerle saber a las otras personas cómo son las cosas correctas, ¿no? Conforme a la palabra de Dios. Y yo creo que ahí también el Señor nos manda, dentro de ese orden y dentro de esa obediencia que le tenemos que tener, pues a poner a poner como tu vida en orden. Ahora sí que se oiga redundante. El Señor te pide reflexionar, como decía Arturo, autorreflexionar, evaluarnos. Entonces, todas esas partes, pues van ahora sí que es pensar cómo vivo, por qué vivo así, qué tengo que hacer, qué Dios me pide para que vaya caminando en su palabra. Entonces, es como ir poniendo paso por paso a veces las cosas que nosotros reflexionamos y que hacemos o hemos hecho mal o no, o están en desorden, para precisamente llegar a ese orden y pues obedecer al Señor y entonces participar dignamente, pues en este caso de la cena del Señor, así como de todos pues ahora sí que los mandatos que Él nos pide. Correcto. Amén, amén. Muy bien, Rubén y Adrianita. Gracias. Yamile, Iván. Solo quería preguntar, dijiste que se celebra el primer domingo del mes, ¿sí? Así es. Sí, correcto. Sí. Y debemos estar congregados. Así es. Correcto. Ya. Ok. También lo hemos hecho en línea, ¿eh? No te creas. O sea, les hemos pedido que tengan preparado su jugo de uva, su pan ácimo o pan sin levadura, una galletita, y podemos participar ahora, por supuesto, hasta nuestros tiempos, a través de las redes sociales, ¿no? Pero lo correcto, lo adecuado sería estar en la iglesia, como hizo el Señor Jesucristo con sus 12 discípulos. Eso es lo óptimo, lo excelente, ¿no? Pero vamos a suponer que alguien está enfermo de COVID, está en su casa, está aislado y quiere participar de la cena del Señor, es cristiano y se puso a cuentas delante de Dios, pues, claro que lo puede hacer a través de en línea o como sea. O puede ser en compañía de su familia también. Ahí todo. Claro, claro. Es más, muchas veces lo hemos hecho aquí en mi casa, por ejemplo, en Navidad o en alguna otra celebración. Aquí lo hemos hecho, hemos participado de la Cena del Señor, porque no tiene que ser en la iglesia. Tienes que, dice por eso lo dijo muy bien Arturito, no hay una fecha. Si te vas muy religioso, podrías decir, es que tendría que ser cada año cuando se le celebraba el Pesaj, porque lleva acento en el Pesaj. Pero no es así, dice, todas las veces que comieras ese pan y beberé esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Hacer todas las veces que vieras en memoria de mí. Entonces, puede ser cada domingo, puede ser diario, puede ser una vez al mes, como nosotros en tiempo de gracia lo acordamos, o puede ser como los coches, cada 6 meses o cada 10,000 kilómetros, lo que sea primero. No o hay sea, una... Si yo a lo mejor siento que lo quiero recordar y honrar, ¿lo puedo hacer? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. En este caso, por ejemplo, en una cena familiar, está padrísimo que lo pudieran hacer. El cabeza de la casa sería el que llevaría el proceso de leer la Biblia y recordar la muerte del Señor. Puede ser hombre, puede ser mujer, pero sí está padrísimo que lo puedas celebrar en tu casita. Lo ideal es hacerlo en la iglesia, lo hacemos todo, por eso le llaman comunión, pero por supuesto que lo puedes hacer en tu casa. O sea, si tú sientes en tu corazón recordar el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo y enseñárselo a tus hijos, eso es una forma excelente de enseñarles lo que es la cena del Señor. Sí se puede hacer en cualquier fecha, pero sí bien conscientes. O sea, no es un juego, no es como que jueguen a la comidita con los niños. No, es algo que es formal. Lees Primera de Corintios, tomas unos momentos para ponerte a cuentas con el Señor, comes el pan, bebes de la copa y bueno, hasta yo les recomendaría que cantaran un himno o una alabanza al final de la participación de la Cena del Señor. Correcto. Gracias, sí. Muy bien. No sé si tengan alguna otra pregunta.
seguro salimos de aquí con una visión diferente a lo que normalmente como veíamos la cena del Señor. Ese es el objetivo de la lección. Entonces, les mando ahorita el video, les mando ahorita las evaluaciones para que las llenen y nos vemos el próximo martes. ¿De acuerdo? Vamos entonces a orar y dar gracias al Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por esta oportunidad que nos diste de entender y de que juntos pudiéramos aclarar dudas, Señor, de lo que es la institución de tu cena, Señor. Y oramos para que tú puedas revelarnos a nuestros corazones más y más sobre este evento precioso de recordar tu muerte y recordar tu segunda venida, Señor. De verdad que estamos ansiosos, Señor, de poder celebrar esta cena frente a frente, cara a cara, Señor, en tu reino, cuando tú vengas, Señor, y poder participar de este fruto de la vid nuevamente contigo y celebrar de que tú eres el Rey victorioso, el Rey poderoso, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció a Satanás y el que nos ha permitido estar contigo hasta la vida eterna, Señor. Gracias te damos, te doy gracias por mis hermanos, Señor, te pido que tú los bendigas y que tú puedas estar con nosotros en esta semana, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, entonces, hoy te estoy confirmando con Berito si sí va a haber clase